Lo que firmó el secretario de Seguridad aquella madrugada del 15 de enero de 2026 no tenía nada que ver con narcotráfico, ni con extorsión, ni con ningún crimen que los titulares de los periódicos reportarían al día siguiente. No había cámaras esperando afuera. No había periodistas preguntando por qué 11 personas entrarían antes del amanecer a un hotel de lujo frente a la bahía de Acapulco. Solo existía un documento judicial de 14 páginas, redactado en el lenguaje frío y técnico que usan los abogados cuando quieren decir mucho sin decir nada. Autorización para revisar y catalogar espacios de valor histórico-cultural en inmueble que operaba actualmente como establecimiento comercial de hospedaje, anteriormente propiedad de figura reconocida del patrimonio artístico nacional. El inmueble en cuestión era el Hotel Villa del Pacífico, 3 pisos de lujo con vista directa a la bahía, albercas, restaurante de autor, terrazas con atardecer incluido, un hotel boutique que sus huéspedes describían en TripAdvisor como una joya escondida. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que nadie sabía, excepto un puñado de personas que habían guardado el secreto por 17 años, era que bajo sus pies, detrás de una pared de drywall que no aparecía en ningún plano turístico ni en ninguna ficha técnica del inmueble, existía un espacio que el hombre más famoso de México había construido para desaparecer del mundo y convertirse en la oscuridad y en el silencio en alguien completamente distinto. Ese hombre era Mario Moreno Reyes, el hombre que México conoció como Cantinflas, el personaje que hizo reír a más de 100 millones de personas en todo el mundo hispanohablante durante 50 años, el peladito de barrio que con su verborrea absurda y su instinto cómico perfecto se convirtió en el actor más taquillero de la historia del cine mexicano, en el ícono cultural más exportado que este país ha producido. Ese hombre construyó un refugio secreto en una ciudad a 5 horas de su vida oficial, en un estudio sin ventanas al exterior, ubicado en el nivel semisubterráneo de una casa de acantilado. Y dentro de ese estudio guardó objetos que nadie, ni su familia, ni su entorno más cercano, ni los historiadores que dedicaron décadas a estudiar su obra jamás sospecharon que existían. Y cuando el equipo del gobierno finalmente abrió esa puerta después de más de 30 años, lo que encontraron no fue solo evidencia de una vida privada, fue evidencia de una vida completamente paralela, construida con precisión arquitectónica y mantenida con una disciplina que solo puede entenderse como una forma de supervivencia psicológica, la única manera que Mario encontró de seguir siendo humano mientras el mundo entero lo obligaba a ser un personaje. Para entender por qué Mario Moreno necesitó ese refugio, hay que entender primero lo que significaba ser Cantinflas en la segunda mitad del siglo XX. No en el sentido artístico, que ya ha sido analizado hasta el hartazgo, sino en el sentido humano y psicológico. Lo que cuesta vivir atrapado dentro de una imagen que no te pertenece completamente, pero que tampoco puedes soltar. Mario comenzó a construir el personaje de Cantinflas a finales de los años 30, en las carpas populares del centro de Ciudad de México, esos espacios de entretenimiento de barrio donde el público era pobre, ruidoso y absolutamente implacable con los artistas que no lograban capturar su atención en los primeros 30 segundos. Fue ahí donde Mario descubrió que podía hacer algo que nadie más hacía de esa manera: hablar sin decir nada, usar el lenguaje como arma de confusión deliberada, enredar al personaje en laberintos verbales de los que salía ileso por pura intuición. El público de las carpas lo adoró de inmediato porque reconocía en ese peladito torpe y verborrágico algo genuinamente suyo. La voz de los que no tienen poder explicando el mundo con los recursos que tienen a la mano.
Pero lo que empezó como un mecanismo de supervivencia artística en las carpas se fue convirtiendo, conforme el éxito llegó y se multiplicó de manera exponencial, en algo mucho más complicado. Cantinflas no era solo un personaje de película. Cantinflas era una institución. Era la representación oficial de la masculinidad popular mexicana. Astuto pero humilde, chistoso pero con fondo, capaz de burlar a los poderosos con inteligencia sin dejar de ser fundamentalmente del pueblo. Era el peladito que llegó a Hollywood y humilló a los europeos en la vuelta al mundo en 80 días. Era el héroe que México necesitaba en la pantalla, porque en la pantalla era posible lo que en la vida real no. El problema con ser institución es que las instituciones no tienen vidas privadas. Las instituciones no tienen necesidades que contradigan su imagen pública. Las instituciones no pueden cerrar la puerta y ser simplemente una persona, con sus contradicciones, sus confusiones, sus aspectos que no encajan en el molde que el público construyó para ellas. Mario pasó décadas siendo Cantinflas en público con una eficiencia absoluta. Y lo que fue descubriendo, aparentemente desde muy temprano, es que para sobrevivir a esa obligación necesitaba un espacio donde Cantinflas no existiera. Un espacio donde pudiera ser no el personaje, sino el hombre detrás del personaje, con todo lo que ese hombre contenía y que la imagen pública hacía imposible expresar. La casa de Acapulco fue ese espacio. Mario la compró en 1962, en el punto más alto de su carrera y en uno de los momentos más espléndidos de la historia de ese puerto como destino de élite. Tenía 51 años. Acababa de regresar de Hollywood, convertido en estrella internacional después del éxito mundial de la película con David Niven. Era probablemente la cara más conocida de México después del presidente, y quizás más querida que el presidente. Acapulco en esos años era el lugar donde la élite mexicana e internacional se mezclaba en un ambiente de glamour costero que el turismo masivo todavía no había llegado a corromper. Presidentes con residencias privadas en los acantilados, empresarios con yates en la bahía, artistas internacionales que llegaban en aviones charter a disfrutar villas construidas con la extravagancia que solo el dinero de posguerra podía financiar. Era también, y esto es importante, un lugar donde la distancia geográfica de Ciudad de México creaba una especie de zona de menor vigilancia. Las cámaras de los periódicos no llegaban tan fácilmente. Los cotilleos tardaban más en circular. Era posible, en cierta medida, ser menos observado. El terreno que Mario elige estaba en Las Brisas, la zona residencial más exclusiva del puerto, donde los lotes se construían directamente sobre el acantilado y cada propiedad tenía vista privada a la bahía. Mario contrató a un arquitecto radicado en México con experiencia en diseños que mezclaban modernismo funcional con sensibilidad climática tropical. Y le dio una instrucción que el arquitecto recordó años después con precisión literal. Quería una casa que fuera invisible desde afuera, pero que desde adentro tuviera vista completa al mundo. La instrucción suena poética en retrospectiva. En su momento era probablemente una necesidad práctica de privacidad, pero vista con lo que se descubrió décadas después, la instrucción revela algo más profundo. Mario estaba diseñando desde el principio un espacio construido sobre el principio de la ocultación hacia afuera y la visibilidad hacia adentro. Un espacio donde el mundo no pudiera verlo, pero él pudiera ver el mundo. La arquitectura como metáfora de la identidad que estaba construyendo, o más precisamente, como la estructura física que haría posible esa identidad. Lo que el arquitecto diseñó fue una estructura de 3 niveles construida directamente en la pendiente del acantilado. Desde la calle, la propiedad era efectivamente invisible.
solo una barda alta de piedra volcánica y una puerta de herrería sin ningún letrero, sin ninguna indicación de lo que había detrás. Pero cruzando esa puerta, la casa se desplegaba con generosidad hacia la bahía. El nivel superior tenía 4 habitaciones con balcones privados. El nivel medio tenía las áreas sociales, una cocina de proporciones profesionales, una biblioteca bien surtida y una sala de proyección privada donde Mario veía películas cuando estaba ahí. El nivel inferior, semisubterráneo, parcialmente excavado en la roca del acantilado, tenía bodega, cuartos de servicio y algo que el arquitecto diseñó a solicitud específica del cliente. Un estudio personal de uso exclusivo de Mario, accesible solo por escalera interna desde el nivel medio, sin ventanas al exterior, sin conexión visual con ningún otro espacio de la casa, completamente privado, completamente sellado del resto del mundo. La construcción tardó 2 años. Mario supervisaba el avance personalmente cada vez que viajaba a Acapulco. Eligió él mismo el tipo de madera para los pisos, el diseño de los barandales, la ubicación de cada ventana. Cuando la casa quedó lista en 1964, Mario comenzó a usarla de una manera muy específica y muy consistente durante los siguientes 29 años, hasta su muerte en 1993. No era casa familiar. La residencia familiar en Ciudad de México, donde vivía con su esposa Valentina Ivanova y su hijo adoptivo, Mario Arturo, permanecía como el centro oficial de su vida doméstica. La casa de Acapulco era otra cosa. Era el retiro personal. El lugar al que llegaba sin aviso, generalmente tarde en la noche o en las primeras horas de la mañana, en su automóvil, sin chofer, sin escolta, sin la estructura de asistentes y coordinadores que rodeaba su vida pública. Llegaba, entraba, y la puerta de herrería se cerraba detrás de él. Los empleados locales que Mario contrató para mantener la propiedad y que trabajaron con él durante décadas recordaban patrones muy consistentes. Llegaba en períodos variables, a veces un fin de semana, a veces 2 semanas. Durante esas estancias no socializaba con los vecinos de Las Brisas, no asistía a las fiestas que eran absolutamente comunes en esa zona, no aparecía en los clubes de playa exclusivos, simplemente permanecía en la propiedad. Los vecinos lo reconocían cuando lo veían en los balcones o en los jardines, porque reconocer a Cantinflas era en esa época una habilidad universal en México, pero habían aprendido rápidamente que Mario no deseaba ser reconocido. No deseaba serlo de la misma manera en que un hombre que lleva décadas siendo una institución a veces necesita desesperadamente no serlo. Una vecina que vivió en la propiedad adyacente por más de 15 años recordó que su esposo intentó en una ocasión invitarlo a cenar, pensando que sería un gesto amable con un vecino ilustre. Mario agradeció con cortesía genuina, pero declinó, y le dijo algo que esa mujer no olvidó en décadas. Cuando estoy en Acapulco, no soy el hombre que ustedes conocen de las películas. Aquí soy solamente Mario, que necesita silencio. Después de eso, todos los vecinos entendieron que el protocolo con don Mario era el silencio respetuoso. La casa mantuvo ese carácter absolutamente privado durante los 29 años que Mario fue su dueño. No hubo fiestas, no hubo eventos. No hubo fotógrafos dentro, no hubo entrevistas que la describieran, no hubo artículos de revistas del corazón con imágenes de los interiores. En las escasas biografías publicadas sobre Cantinflas mientras vivía, la casa de Acapulco se mencionaba de pasada como el retiro privado del artista y nada más. Mario controlaba su imagen con una eficiencia que en retrospectiva resulta notable.
No solo el personaje público de Cantinflas estaba meticulosamente gestionado, sino también la información sobre los espacios físicos donde el personaje dejaba de existir. Había construido no solo una casa privada, sino también un silencio privado a su alrededor, un perímetro de discreción que nadie en su entorno se atrevía a violar. Cuando Mario murió en abril de 1993, la casa de Acapulco quedó atrapada en el mismo laberinto legal que afectó a todo su patrimonio. El testamento era un documento de complejidad notable, con empresas, fideicomisos y propiedades registradas bajo nombres distintos que reflejaban décadas de planificación financiera sofisticada, pero también las complicaciones inevitables de una fortuna construida en los años dorados del cine mexicano, cuando la transparencia fiscal era una noción abstracta. La casa de Acapulco estaba registrada a nombre de una de las empresas de Mario, lo que añadía una capa adicional de complicación sobre quién exactamente heredaba qué y cuándo podía ejercer ese derecho. Durante los 15 años siguientes, entre 1993 y 2008, la casa permaneció esencialmente abandonada. Los litigios entre Mario Arturo Moreno Ivanova y otros reclamantes al patrimonio impedían que nadie vendiera, modificara o tomara decisiones sobre las propiedades mientras no se resolvieran las disputas. Se pagaba mantenimiento mínimo para evitar deterioro estructural grave, pero nadie vivía ahí, nadie la usaba, nadie entraba al estudio del nivel inferior. Acapulco también estaba cambiando en esos años. El glamour de los 60 y 70 había dado paso primero a un turismo más masivo, y luego, hacia finales de los 90 y principios de los 2000, a problemas de seguridad que transformarían la imagen del puerto de manera irreversible. Las Brisas seguía siendo zona exclusiva, pero el mercado inmobiliario del área empezaba a ver oportunidades en la reconversión de mansiones históricas en hoteles boutique, una tendencia que en otras partes del mundo ya era negocio establecido. En 2007, cuando los aspectos principales del litigio sobre el patrimonio de Mario finalmente se resolvieron, la Casa de Acapulco fue asignada a un grupo de inversionistas que había adquirido varios activos de la herencia. Estos inversionistas, liderados por un empresario hotelero llamado en los documentos simplemente como el desarrollador principal, vieron el potencial de inmediato. La ubicación era privilegiada, la estructura estaba sólida a pesar de los años de poco uso, y la historia del inmueble, aunque los litigios hacían complicado el uso explícito del nombre de Cantinflas en la mercadotecnia, seguía siendo un activo narrativo considerable. El proyecto de conversión fue ambicioso. Mantener la estructura original y los elementos arquitectónicos distintivos, pero transformar los interiores para acomodar huéspedes de alto perfil. Las habitaciones del nivel superior se convertirían en suites de lujo. Las áreas sociales del nivel medio se transformarían en lobby, restaurante y bar. El nivel inferior alojaría un spa y servicios de apoyo. Se construirían 2 albercas, se haría estacionamiento subterráneo, se modernizarían todas las instalaciones. El presupuesto del proyecto era considerable y la construcción tomó 14 meses de trabajo intensivo. Pero hubo un hallazgo durante la fase de revisión previa a la construcción que alteró el plan original y cuya consecuencia se sentiría 17 años después. Cuando los arquitectos contratados para la reconversión bajaron al nivel semisubterráneo para evaluar el estado del espacio y planificar las obras del spa, encontraron que el estudio personal de Mario estaba en condiciones de conservación notablemente buenas. A diferencia de otras partes de la casa que mostraban el deterioro esperado de 15 años de abandono parcial, el estudio parecía haber resistido el tiempo con una integridad casi perfecta. Su ubicación semisubterránea
parcialmente excavada en la roca del acantilado a metros del mar, lo había dotado de una humedad naturalmente controlada. Estaba completamente sellado del exterior. Y dentro del estudio, exactamente como Mario los había dejado en algún momento de los últimos años de su vida, estaban sus cosas. El desarrollador principal consultó con sus socios y con abogados sobre qué hacer con ese espacio y con su contenido. Las opciones eran tres: incorporarlo al hotel como una suite temática, convertirlo en un pequeño museo privado accesible solo para huéspedes, o sellarlo completamente y excluirlo de las operaciones hoteleras. Después de consultas con representantes de la familia Moreno, específicamente con personas cercanas a Mario Arturo, que para entonces había aceptado la conversión del inmueble, se tomó la decisión de sellarlo. Los argumentos fueron mixtos, razones prácticas relacionadas con la dificultad de integrar el espacio al flujo normal de un hotel, y razones éticas relacionadas con el hecho de que Mario había usado ese estudio como el espacio más privado de su vida, y convertirlo en atracción turística resultaba profundamente irrespetuoso. Se construyó una pared delgada de drywall frente a la puerta que daba acceso a la escalera interna que descendía al estudio. En los planos oficiales presentados a las autoridades turísticas, ese espacio simplemente no figuraba. Aparecía catalogado como área estructural no utilizable. El hotel abrió en la primavera de 2009. El nombre elegido evitaba cualquier asociación explícita con Cantinflas para eludir posibles conflictos legales con la familia, aunque en el lobby se mencionaba discretamente que la propiedad había pertenecido a una figura importante del cine mexicano. El establecimiento fue un éxito moderado y consistente. No un destino masivo, sino un boutique exclusivo, con clientela de alto poder adquisitivo, principalmente mexicana, con una presencia importante de huéspedes extranjeros que buscaban un Acapulco diferente al de los grandes desarrollos turísticos. Las reseñas online eran predeciblemente entusiastas. La vista era espectacular. El servicio era impecable. Había algo en el lugar. Escribían varios. Una sensación de historia y de profundidad que no lograban describir con precisión, pero que resultaba irresistible. Algunos huéspedes investigaban más y descubrían la conexión con Cantinflas, lo que añadía una capa de interés narrativo a la experiencia. Pero nadie sabía del estudio sellado. Nadie sabía que a metros de donde dormían, detrás de una pared aparentemente sin propósito, existía una habitación congelada en el tiempo, exactamente como la había dejado el hombre más famoso de México en los últimos meses de su vida. Entonces, ¿qué cambió en enero de 2026? ¿Por qué un secretario de seguridad autorizó una operación discreta en un hotel en operación por una razón que no tenía nada que ver con delincuencia ni con seguridad nacional en ningún sentido convencional? La explicación, reconstruida a partir de fuentes gubernamentales y de los propios participantes en los meses posteriores, tiene la estructura de una cadena de casualidades que se van encadenando con la inevitabilidad de lo que siempre debió suceder. En diciembre de 2025, el mismo mes en que se cerraron los últimos litigios pendientes sobre el patrimonio de Mario Moreno, incluyendo un inmueble en la colonia Santa María La Ribera de Ciudad de México que había generado su propio conjunto de revelaciones privadas, alguien con conocimiento directo de la conversión hotelera de la Casa de Acapulco contactó de manera discreta a las autoridades culturales federales. Esta persona, cuya identidad nunca fue revelada públicamente, informó que durante la reconversión, en 2009, se había tomado la decisión de sellar completamente un espacio original sin catalogar oficialmente su contenido, y que aunque la decisión había sido tomada con buenas intenciones,
El resultado era que potencialmente había materiales de valor histórico-cultural significativo en una propiedad privada operando comercialmente, sin supervisión de ninguna autoridad competente para decidir sobre ese patrimonio. El argumento que se construyó en las semanas siguientes en reuniones entre la Secretaría de Cultura, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y eventualmente la Secretaría de Seguridad, no era que el hotel estuviera cometiendo ninguna ilegalidad. Era que si en algún momento los propietarios decidieran acceder a ese espacio sellado, fuera por razones comerciales o simplemente por curiosidad, podrían alterar o destruir inadvertidamente materiales que deberían estar bajo custodia de los archivos nacionales. Era una carrera silenciosa contra la posibilidad de una pérdida irreversible. La operación requería autorización judicial porque era propiedad privada operando legalmente y requería discreción extrema porque cualquier filtración a los medios antes de que se completara el trabajo podría transformar una catalogación metódica en un circo mediático que afectara tanto la operación del hotel como la integridad de los materiales. Fue por esa combinación de sensibilidad institucional y necesidad de discreción que el expediente llegó hasta la Secretaría de Seguridad y que el secretario en turno, revisando los argumentos legales y consultando con sus asesores, concluyó que había justificación suficiente para participar en la coordinación del operativo. La orden judicial fue concedida el 13 de enero de 2026, con condiciones específicas: mínima interrupción de las operaciones del hotel, presencia del representante legal de los propietarios y catalogación sin confiscación, salvo que hubiera razones legales específicas para proceder de otra manera. 2 días después, el 15 de enero a las 5:45 de la mañana, 3 camionetas discretas sin identificación oficial llegaron a la entrada de servicio del hotel. De ellas bajaron 11 personas, 2 abogados con la orden judicial, 4 especialistas en conservación de documentos y objetos históricos del Archivo General de la Nación, 2 fotógrafos forenses con equipo profesional de alta resolución, un especialista en arquitectura histórica del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el propio secretario de Seguridad, quien había decidido supervisar personalmente la operación. Esperándolos estaba el gerente general del hotel y el hijo del desarrollador original, ahora encargado de administrar las propiedades de su padre, quien fue quien habló primero, después de los saludos formales. He esperado que esto sucediera desde que mi padre me explicó lo que habían hecho. Siempre me pareció una decisión extraña, aunque entendía el respeto a la privacidad de don Mario. Cuando me contactaron sobre la orden judicial, mi reacción fue de alivio. Finalmente alguien con autoridad va a catalogar lo que hay ahí. El equipo entró al hotel por pasillos de servicio, sin pasar por las áreas donde aún dormían los huéspedes. Llegaron a un pasillo en el nivel inferior que terminaba en una pared blanca, aparentemente sin propósito. El hijo del desarrollador los guió directamente ahí. Detrás de esta pared está la puerta original que accede a la escalera del estudio. Mi padre instruyó a los arquitectos que la hicieran delgada específicamente para que si algún día se decidía a acceder, pudiera removerse sin daño estructural. Los especialistas examinaron la pared y confirmaron que podían retirarla cuidadosamente en aproximadamente 1 hora. Los fotógrafos documentaron cada paso del proceso. A las 7:15 de la mañana, la pared de drywall había sido completamente removida, revelando una puerta de madera maciza con cerradura antigua. El hijo del desarrollador tenía las llaves. Habían sido entregadas a su padre por los arquitectos durante la conversión y guardadas en una caja de seguridad de las oficinas corporativas durante 17 años. Las insertó en la cerradura
que no había sido usada en todo ese tiempo, y resistió brevemente antes de ceder. La puerta se abrió, revelando una escalera angosta que descendía en espiral con barandal de hierro forjado. El interruptor de la luz no funcionó porque el sector eléctrico había sido desconectado durante la remodelación. Los especialistas sacaron lámparas portátiles de alta potencia. El aire que salió cuando la puerta se abrió era viciado pero no desagradable. Era simplemente el aire de un espacio que había permanecido sellado durante décadas sin que nadie lo respirara. El secretario de Seguridad decidió descender primero, junto con un especialista y un fotógrafo. Los demás esperaron arriba. La escalera descendía aproximadamente 4 metros. Al llegar al final, encontraron otra puerta, esta sin cerradura. La abrieron y entraron al estudio personal de Mario Moreno, exactamente como él lo había dejado en algún momento entre 1992 y los primeros meses de 1993, poco antes de su muerte. La habitación era rectangular, de proporciones moderadas, sin ventanas al exterior, exactamente como había sido diseñada. Las paredes estaban pintadas en un tono terroso, cálido, que en otras épocas debió haber parecido acogedor. El piso era de madera oscura que el tiempo había tratado con cierta clemencia. Contra la pared del fondo había un escritorio grande con su silla de cuero. Estantes de libros cubrían 2 paredes completas del suelo al techo. Había un sofá pequeño en una esquina. Y sobre el escritorio, sobre los estantes, en mesas auxiliares, había objetos, documentos, fotografías, cosas personales, todo cubierto por la capa de polvo que el tiempo siempre deposita sobre lo que los humanos dejan atrás, pero perfectamente conservado en su sustancia. El especialista que había bajado con el secretario murmuró algo que todos los que estuvieron presentes recordaron después. Es como entrar a un museo personal. Todo está intacto. La catalogación que siguió durante las horas siguientes fue un proceso metódico, paciente y progresivamente desconcertante. Los especialistas trabajaban en pares mientras los fotógrafos documentaban cada objeto desde múltiples ángulos antes de que cualquier cosa se moviera. El escritorio fue el primer foco de atención. Sobre su superficie había documentos de trabajo de Mario en los últimos años de su carrera, contratos de películas de los años 80, correspondencia profesional, un guión manuscrito con anotaciones en los márgenes que parecía corresponder a un proyecto que nunca llegó a filmarse. Había también cartas recibidas de admiradores de diferentes países, lo que sugería que Mario respondía correspondencia personal desde este retiro y que usaba este espacio no solo para desconectarse, sino también para gestionar aspectos de su vida pública que quería manejar con mayor tranquilidad que la que permitía Ciudad de México. Pero había también, entre todos esos documentos, una carta específica que detuvo el ritmo del trabajo durante varios minutos. Estaba fechada en julio de 1992, menos de un año antes de la muerte de Mario, y era una carta de Mario a su hijo Mario Arturo. Era un borrador o una copia que nunca había sido enviada. Decía que esta casa en Acapulco había sido el lugar donde Mario había podido ser más auténtico, que esperaba que si algún día su hijo decidía venir, sintiera la paz que él sentía ahí, y que esperaba que su hijo entendiera por qué necesitó ese lugar, separado de todo lo demás. Era una carta cargada de significados que en ese momento solo podían entreverse, y que las horas siguientes harían mucho más claros. Pero antes de llegar a ese momento, los especialistas se dedicaron a los estantes de libros, que resultaron ser una revelación en sí mismos. La biblioteca de Mario en ese estudio tenía una composición que ningún biógrafo hubiera anticipado. Había libros sobre cine y técnica actoral, lo que era perfectamente esperable para un hombre de esa profesión.
Pero había también una cantidad notable de literatura filosófica y psicológica, obras de Carl Jung sobre la individuación y la diferencia entre la persona pública y el self privado, ensayos sobre la construcción de identidad y el costo de la imagen pública, biografías de actores que habían luchado con la disociación entre su vida personal y su vida como personajes públicos. Había un libro especialmente gastado, con el lomo deteriorado por el uso intensivo, que anotaciones manuscritas en los márgenes identificaban como lectura recurrente a lo largo de años. Un clásico de la sociología del siglo XX sobre cómo los individuos manejan las impresiones que proyectan a los demás, sobre la diferencia entre el comportamiento en escena frente a la audiencia y el comportamiento en el espacio privado detrás del escenario. Mario había subrayado extensamente pasajes específicos sobre el costo psicológico de mantener una performance constante. En uno de esos márgenes había escrito: «Esto es exactamente mi vida. Cantinflas es la escena perpetua. Mario existe solo en el espacio de atrás. Pero ¿qué pasa cuando ese espacio de atrás es tan pequeño que casi no existe?» Era una ventana directa a la carga psicológica que Mario había vivido durante décadas. No era la queja de un artista agobiado por el éxito, aunque el éxito sin duda contribuía. Era algo más específico y más profundo. La conciencia de que el espacio entre el personaje y la persona se había ido reduciendo conforme el personaje se hacía más grande, y que ese espacio era el único donde Mario podía respirar como ser humano completo. En los estantes inferiores había álbumes de fotografías, no álbumes de prensa ni colecciones de fotos de rodajes, sino álbumes personales que Mario había compilado él mismo. Un especialista los abrió con los guantes de conservación puestos. Las fotografías eran de Mario en Acapulco en diferentes momentos a lo largo de décadas, desde imágenes que por el grano de la película y la moda debían corresponder a los años 60, hasta fotografías más recientes, probablemente ya entrados los 90. En muchas de ellas, Mario estaba solo, en los balcones con vista a la bahía, en los jardines, en los interiores de la casa. Su expresión en esas fotografías era consistentemente diferente de cualquier imagen pública conocida de él: contemplativa, quieta, a veces abiertamente melancólica, con una ausencia total de la energía cómica que había sido su marca durante medio siglo. Eran fotos de un hombre en reposo de sí mismo, lo que es una manera de decir en reposo del personaje. Pero había también fotografías de Mario acompañado. En una serie de imágenes que aparecían con cierta frecuencia a lo largo de varios de los álbumes, Mario estaba con un hombre que no era ninguna figura pública reconocible y cuya presencia a lo largo de diferentes momentos sugería una relación continuada y significativa. Las fotografías mostraban una cercanía emocional que era evidente sin ser explícita. Mario, con el brazo sobre los hombros de ese hombre, los dos riendo juntos, con la complicidad que solo existe entre personas que se conocen desde lo más íntimo. Los especialistas fotografiaron metódicamente cada página de cada álbum, sin comentar específicamente sobre el contenido. Pero todos en la habitación entendían la implicación. Esas fotografías tomadas en la privacidad de ese retiro, que Mario había protegido con capas múltiples de discreción, mostraban aspectos de su vida personal que nunca habían sido públicos. Sin embargo, los álbumes de fotografías no fueron el hallazgo más significativo de esa mañana. Ese estaba en un armario empotrado en la pared lateral del estudio, que uno de los especialistas abrió con la misma meticulosidad con que había tratado todo lo demás. Dentro del armario había ropa que pertenecía a Mario, pero no la ropa que el público hubiera asociado con su imagen, no los pantalones caídos, ni la camisa remendada de Cantinflas, no los trajes oscuros de sus apariciones formales.
Era ropa casual y personal, camisas de lino, pantalones de playa, sandalias artesanales, la ropa de un hombre en vacaciones que no es observado. Pero había también, en una percha separada, protegida dentro de una bolsa de tela que alguien había colocado ahí con cuidado deliberado, un vestido de mujer, de un color azul claro que el tiempo había desteñido ligeramente, corte de los años 80, en una talla que correspondería aproximadamente a la complexión de Mario. Junto al vestido había un par de zapatos de tacón bajo en una talla igualmente grande. Había una peluca de cabello largo castaño dentro de una caja de sombrerera. Y había maquillaje, lápiz labial de un tono rosado suave, delineador, productos cuyo estado de uso era evidente a la inspección. El silencio que cayó sobre la habitación cuando el especialista sacó el vestido y lo mostró al grupo fue de una cualidad particular. No era el silencio del escándalo ni el del juicio. Era el silencio de las personas que comprenden súbitamente que están en presencia de algo mucho más grande de lo que esperaban encontrar. El representante del hotel susurró que no podía ser. Uno de los abogados hizo la pregunta que todos pensaban en voz alta. El secretario de seguridad levantó la mano pidiendo calma y habló con cuidado. Significa que Mario Moreno tenía ropa de mujer en su estudio privado. Todo lo que vayamos más allá de eso, por ahora, es especulación. Lo que es observable es que la guardó aquí, en el lugar más privado que tenía, con la protección de múltiples capas de discreción que construyó durante décadas. El especialista en conservación examinó el vestido más de cerca. Estaba usado. El desgaste en las costuras, las manchas pequeñas que sugieren contacto con una persona, la forma que la prenda había tomado, todo indicaba que había sido usado múltiples veces en contexto privado y no simplemente guardado como objeto sin función. Las etiquetas habían sido removidas, cortadas con precisión, sin que quedara rastro de marca ni de procedencia. Los zapatos mostraban desgaste en las suelas. La peluca tenía la forma de haber sido peinada y colocada repetidamente. En el estante superior del armario, en una caja pequeña que uno de los especialistas encontró al revisar más cuidadosamente, había joyería de mujer, aretes de clip, collares, pulseras. Y había también, separada de todo lo demás, guardada de manera que sugería que tenía un estatus especial incluso dentro de ese espacio, ya de por sí absolutamente privado, una fotografía. La fotografía no estaba pegada en ningún álbum. Estaba suelta, como si hubiera sido colocada ahí con intención específica, separada del resto por razones que Mario conocía y que los demás podrían solo intuir. Mostraba a una persona de pie, en lo que era reconociblemente esa misma habitación, el estudio del nivel inferior, con sus paredes terrosas y sus estantes de libros al fondo. La persona estaba de perfil a la cámara, vestida con el vestido azul, con la peluca puesta. Estaba de perfil, pero la similitud física con Mario era inequívoca para cualquiera que conociera su rostro. Era él, en privacidad absoluta, en el espacio más secreto que había construido en su vida, capturado en una imagen que probablemente se había tomado él mismo con el disparador automático de una cámara o que alguien de confianza absoluta había tomado. La expresión de ese perfil no era cómica. No había en ella ninguna de las marcas del performance que había definido su carrera. Era la expresión de alguien que simplemente era, que existía en esa forma que le parecía auténtica, sin audiencia, sin expectativas, sin la presión de ser el personaje que el mundo entero había construido alrededor de él. En el reverso de la fotografía, escrito a mano con la caligrafía reconocible de Mario, había una pregunta. ¿Quién soy cuando nadie mira? El secretario de seguridad tomó la fotografía con cuidado.
La examinó durante un momento prolongado y luego habló con la voz que se usa cuando se quiere asegurarse de que todo el mundo escuche con precisión. Lo que hemos encontrado aquí es información extraordinariamente personal sobre Mario Moreno, que él claramente nunca quiso que fuera pública. Las capas de privacidad que construyó alrededor de esto son elocuentes por sí mismas. Una casa en Acapulco que pocos conocían. Un estudio sin ventanas al que solo se accedía por escalera interna. Un armario dentro de ese estudio. Una caja dentro de ese armario. Tenemos autorización legal para estar aquí y para documentar lo que encontremos. También tenemos una responsabilidad ética que no está escrita en ninguna orden judicial. Esto no es evidencia de un crimen. No hay víctima. No hay engaño que afecte a nadie. Esto es un aspecto de la identidad personal de un hombre que vivió en una época en que expresar esa identidad públicamente hubiera destruido todo lo que construyó. El representante del hotel, claramente conmovido, añadió que su padre había tomado la decisión de sellar ese estudio en 2009 sin saber exactamente qué contenía, simplemente porque había sentido que era lo correcto. Ahora entiendo que su intuición era correcta. Si hubiéramos abierto esto para convertirlo en atracción turística, hubiéramos profanado algo muy personal. La catalogación continuó durante 4 horas más con la misma meticulosidad. El hallazgo más extenso en términos de información fue el diario personal de Mario, un cuaderno que aparentemente había usado solo cuando estaba en Acapulco, con entradas que databan de diferentes años entre 1965 y 1992. Muchas entradas eran reflexiones sobre la carga de la fama, sobre el agotamiento de ser Cantinflas constantemente, sobre la sensación descrita en esas páginas con una honestidad que Mario nunca se habría permitido en ningún otro contexto, de que el personaje era una jaula que él mismo había construido y en la que había quedado atrapado. Pero había también entradas específicamente sobre el travestismo, sobre la experiencia de ponerse el vestido y mirarse en el espejo, sobre lo que esa experiencia le daba que ningún otro aspecto de su vida le daba. Una entrada de 1978 lo describía como acceso a una paz que no sentía casi nunca, no como algo sexual, sino como algo más fundamental, la posibilidad de ser completo, de tener acceso a una parte de sí mismo que su vida pública exigía que negara permanentemente. Una entrada de 1985 mostraba a un Mario que había leído todo lo que pudo encontrar sobre travestismo y fluidez de género para entenderse, que no se identificaba como transexual en el sentido de desear ser mujer permanentemente, que se sentía hombre pero creía que un hombre podía incluir feminidad sin dejar de ser hombre, y que la sociedad mexicana de ese momento no lo permitía. Entonces lo hacía ahí, solo, donde nadie sabía. La entrada de 1991, cuando Mario tenía 80 años, y debía saber que el tiempo que le quedaba era finito, era quizás la más conmovedora de todas. Había construido una fortuna, había hecho reír a millones de personas, había sido amado y odiado y estudiado e imitado. Pero esa parte de él, esa necesidad de poder ser fluido en el género, nunca la pudo compartir con nadie, y eso lo hacía sentir profundamente solo en formas que el éxito nunca había podido compensar. Los especialistas fotografiaron cada página del diario. Todos en la habitación sabían que estaban ante un documento de valor cultural e histórico extraordinario. Y todos sabían también que era un documento que Mario no había destinado a ningún ojo que no fuera el suyo. Uno de los especialistas, una mujer con formación tanto en archivística como en psicología, ofreció una perspectiva que el secretario pidió que quedara registrada en el acta del operativo. Lo que estaban viendo era un ejemplo de lo que, en terminología contemporánea, se llamaría expresión de género no conforme o fluidez de género. Mario no estaba actuando un personaje femenino,
que era precisamente lo que hacía en sus películas con el personaje masculino hiperbolizado de Cantinflas. Estaba accediendo a un aspecto genuino de su identidad que no tenía ningún espacio en su vida pública en el México de la segunda mitad del siglo XX. El travestismo era en esa época criminalizado y profundamente estigmatizado, asociado en el imaginario colectivo con la homosexualidad, que era igualmente perseguida y estigmatizada. Para una figura pública cuyo personaje representaba precisamente la masculinidad popular mexicana, revelar cualquier cosa de esto hubiera sido un suicidio profesional y social de dimensiones sin precedente. Entonces, Mario construyó un espacio secreto donde podía ser completo, lo que era simultáneamente trágico que necesitara esconderse con esa elaboración y admirable que hubiera encontrado la manera de honrar esa parte de sí mismo sin destruirla. El secretario reunió al equipo antes de salir del estudio. Toda la información de ese día estaba cubierta por la confidencialidad más estricta posible. Los objetos relacionados con el travestismo, específicamente el vestido, los zapatos, la peluca, la fotografía y el diario, serían sellados y trasladados directamente a la bóveda del Archivo General de la Nación. El resto del contenido del estudio, los libros, las demás fotografías y la correspondencia, seguiría el mismo camino, pero con un nivel de restricción ligeramente menor. Antes de tomar cualquier decisión a largo plazo sobre qué hacer con esa información, habría consultas con expertos en ética, historiadores especializados en género y sexualidad en México, y con representantes de la familia Moreno si estaban dispuestos a participar. El representante del hotel preguntó si podían volver a sellar el estudio. La respuesta fue que sí, temporalmente, y que una vez removidos los objetos más sensibles podían reconstruir el acceso, pero que a partir de ese momento existe un registro oficial de lo que contenía ese espacio y que en algún momento futuro podrían tomarse decisiones diferentes. A las 2:30 de la tarde, el equipo había completado el trabajo. Más de 2.500 fotografías digitales, 167 objetos catalogados, 31 páginas de notas descriptivas detalladas, y el descubrimiento de un aspecto de la vida de Mario Moreno que posiblemente solo una o dos personas de máxima confianza habían conocido durante su vida. Antes de salir por última vez del estudio, el secretario se quedó solo un momento en la habitación. Miró alrededor el espacio que Mario había diseñado como su refugio más íntimo e intentó imaginar lo que debía haber significado descender esas escaleras y saber que podía quitarse todas las máscaras. Poder ser quien sentía que era sin el peso del juicio de nadie. Y pensó que mantener esa parte de la identidad viva, incluso en secreto absoluto, incluso sin que nadie nunca lo supiera, requería un tipo específico de coraje. Hubiera sido infinitamente más fácil reprimirla, negarla, destruir la evidencia. Mario eligió honrarla, construyó un espacio para ella y la mantuvo viva durante décadas. Eso era, en cierta manera, la misma energía que había hecho posible a Cantinflas. La capacidad de encontrar la forma de ser completo dentro de las limitaciones que el mundo impone, de sobrevivir con dignidad dentro de las jaulas que la sociedad construye. Salieron del hotel por donde habían entrado. Ningún huésped se dio cuenta de nada inusual. Para ellos, había sido un martes ordinario en un hotel de lujo frente a la bahía de Acapulco. Desayuno con vista, tiempo en la alberca, tal vez una excursión en lancha. No sabían que bajo sus pies se había descubierto el secreto que Mario Moreno había guardado con más cuidado que cualquier otro aspecto de su vida durante 30 años.
Durante las 3 semanas siguientes, absolutamente nadie fuera del equipo presente y algunos funcionarios de alto nivel supo sobre los hallazgos específicos. El secretario coordinó personalmente las consultas con expertos, reuniones que fueron similares a las que se habían tenido para otro caso de patrimonio cultural de esa misma temporada, pero con una complejidad adicional. En 2026, la discusión sobre orientación sexual en figuras históricas, aunque todavía no exenta de controversia, tenía un marco de referencia relativamente establecido. El travestismo y la expresión de género no conforme eran territorio mucho más delicado, menos comprendido públicamente, más estigmatizado incluso dentro de las comunidades que se definían como progresistas en temas de diversidad sexual. El historiador especialista en historia LGBTQI+, que fue consultado para el caso, señaló que lo que habían encontrado mostraba a un Mario que experimentaba con la expresión de género de formas que su época absolutamente no permitía, y que aplicar etiquetas contemporáneas a las experiencias de alguien de una generación completamente diferente era metodológicamente problemático, aunque el fenómeno en sí mismo era claro. Revelar esa información públicamente tendría efectos múltiples y contradictorios. Para comunidades de género, no conforme sería una validación importante. Para generaciones que habían crecido con Cantinflas como símbolo de la masculinidad mexicana tradicional, sería un shock que podría generar reacciones de rechazo intenso. Y para la familia Moreno, si no tenían conocimiento de este aspecto de la vida de Mario, sería una revelación potencialmente devastadora. Mario Arturo Moreno Ivanova fue contactado nuevamente. Se le informó de los hallazgos sin mostrarle las fotografías específicas en un primer momento. Su reacción fue un shock inicial, seguido de un periodo prolongado de reflexión. Pidió tiempo antes de dar su opinión oficial. Una semana después, solicitó una reunión. En esa reunión, habló extensamente de que durante toda su vida había habido aspectos de su padre que sentía sin entender completamente. La distancia emocional que había atribuido siempre a la fama y al trabajo. La casa de Acapulco, a la que Mario nunca lo había invitado mucho. Los comentarios ocasionales sobre cómo los personajes que se interpretan públicamente a veces atrapan a quien los crea. Con lo que ahora sabía, todos esos fragmentos empezaban a encajar en una imagen más coherente y más triste. Su opinión sobre qué hacer con esa información era que debía preservarse para la historia porque era importante, pero que no debía revelarse inmediatamente. Que su padre había muerto hacía 33 años, que había construido capas extraordinarias de secreto alrededor de ese aspecto de su vida, y que honrar esa decisión requería tiempo. Propuso el mismo criterio que los historiadores habían sugerido para casos análogos, 50 años, en 2076, con el contexto social que habría evolucionado para entonces, su padre podría ser entendido con compasión en lugar de convertirse en titular de escándalo. Después de consultas que tomaron casi un mes, la decisión oficial fue: los objetos relacionados con el travestismo permanecerían sellados con acceso restringido al nivel máximo por 50 años hasta 2076. El resto de los materiales del estudio sería manejado con restricciones menores y eventualmente podría ser estudiado por investigadores con credenciales apropiadas. El estudio en el hotel sería sellado nuevamente con el conocimiento oficial del gobierno sobre su contenido y con una cláusula agregada a la licencia de operación del establecimiento, especificando que el espacio no podía ser alterado sin autorización federal. El representante del hotel aceptó todas las condiciones y añadió que en algún momento futuro, cuando la información fuera pública,
sería posible pensar en cómo incorporar el estudio como un espacio museográfico preservado. Pero inevitablemente, como ocurre con todos los secretos que involucran a más de 10 personas, los rumores comenzaron a filtrarse. No los detalles específicos, sino el hecho de que algo había ocurrido, que algo significativo había sido encontrado, que la historia de Cantinflas era más complicada de lo que se había conocido. En febrero de 2026, un blog de entretenimiento publicó una especulación vaga sobre un secreto descubierto en el hotel de Acapulco. En marzo, una publicación de investigación periodística seria publicó una nota más sustanciosa basada en entrevistas con el representante del hotel, quien confirmó que había habido un operativo oficial, que se había accedido al estudio sellado, que se habían encontrado materiales personales y que las autoridades habían decidido protegerlos y restringir el acceso. Sin revelar el contenido específico, el representante del hotel dijo algo que generó una ola de especulación inmediata. Lo que se encontró muestra un lado de don Mario que el público nunca conoció. No es criminal, no daña a nadie, es simplemente humano. Un recordatorio de que las figuras más públicas tienen vidas interiores complejas que no siempre encajan con la imagen que proyectan. Esas palabras eran suficientemente vagas para sostener docenas de interpretaciones y suficientemente sugerentes para que la curiosidad pública se disparara. La reacción fue intensa y dividida. Las comunidades LGBTQI+ estaban fracturadas en cómo responder. Unos querían que toda la información se revelara de inmediato, argumentando que cada indicio de que figuras históricas importantes pertenecían a esa comunidad era valioso para la historia y para el presente. Otros, particularmente activistas trans y de género no conforme, pedían cautela. Una activista trans prominente escribió en sus redes sociales que si lo que se había encontrado involucraba expresión de género, además de orientación sexual, eso era aún más sensible. El travestismo y la fluidez de género seguían siendo en México más estigmatizados que la homosexualidad en muchos contextos, y revelar eso sobre una figura histórica sin el contexto apropiado podría generar una reacción negativa que dañara a la comunidad trans contemporánea, no a la memoria de Cantinflas, que ya no podía ser dañado, sino a las personas vivas que todavía luchaban por la aceptación pública. En abril de 2026, el Archivo General organizó una conferencia de prensa sobre los hallazgos del operativo. El secretario de Seguridad habló junto al director del archivo. Explicaron, sin revelar detalles, que en la propiedad se habían encontrado materiales personales de Mario Moreno que revelaban aspectos de su vida privada que él había mantenido cuidadosamente fuera del conocimiento público y que después de consultas extensas con expertos y con la familia, se había decidido preservar esos materiales con restricción de acceso por 50 años. Mario Moreno vivió en una época donde ser completamente abierto sobre todos los aspectos de la identidad personal era imposible para una figura pública, dijo el secretario. Construyó espacios privados donde podía ser más completo. Descubrimos esos espacios décadas después. Nuestra responsabilidad no es juzgarlo ni exponerlo sensacionalmente. Es preservar su historia completa para el futuro, mientras respetamos las decisiones que él tomó sobre su propia privacidad. En 2076, México será diferente. La historia completa podrá contarse apropiadamente. Las preguntas de los periodistas fueron directas. ¿Los hallazgos confirmaban que Cantinflas era transgénero? El secretario respondió que no iba a confirmar ni negar interpretaciones específicas, que lo que podía decir era que Mario Moreno tenía aspectos de su identidad personal que no expresaba públicamente
y que encontró formas privadas de honrar esos aspectos de sí mismo. ¿Por qué sellar la información por 50 años si la sociedad ya estaba cambiando? El director del archivo respondió que 50 años no era solo sobre el contexto social del presente, era sobre permitir que una distancia histórica suficiente hiciera posible estudiar la información académicamente sin convertirla en escándalo tabloidesco, y sobre dar tiempo a que las personas que habían conocido a Mario personalmente y que podrían ser afectadas por las revelaciones hubieran fallecido. Era un equilibrio entre la obligación de contar la verdad completa eventualmente y la responsabilidad de hacerlo de manera que honrara tanto la memoria del sujeto como el bienestar de los vivos. Villa del Pacífico continuó operando normalmente después del operativo. La publicidad generada por los rumores, paradójicamente, aumentó el interés en el hotel. Las reservaciones subieron. Algunos huéspedes llegaban específicamente porque querían estar en el lugar donde Cantinflas había tenido su retiro secreto. El establecimiento agregó una placa discreta en el lobby. Estas instalaciones fueron construidas en una propiedad que perteneció a Mario Moreno, conocido como Cantinflas. En respeto a su memoria y a su privacidad, ciertos espacios históricos se mantienen preservados y no son accesibles al público. La placa generaba conversaciones constantes entre los huéspedes. Algunos sacaban los teléfonos a buscar información. Algunos más preguntaban al personal. Pero el estudio permanecía sellado ahora con doble capa. La pared de drywall reconstruida y el sello oficial del gobierno en la puerta interna, con la leyenda que especificaba que el acceso estaba prohibido sin autorización federal. Los debates que los hallazgos generaron continuaron durante meses en medios, redes sociales y ámbitos académicos. La Universidad Nacional Autónoma de México organizó un simposio en mayo de 2026 dedicado a las intersecciones entre género, identidad, performance y privacidad en las figuras culturales del siglo XX mexicano. Uno de los paneles más concurridos fue presentado por una antropóloga cultural que señaló algo que resultó ser el dato más revelador del debate. El travestismo secreto era mucho más común en el México del siglo XX de lo que los registros históricos muestran, precisamente porque era tan estigmatizado que las personas lo practicaban en absoluto secreto y destruían cualquier evidencia antes de morir. Lo extraordinario del caso de Mario Moreno, dijo la investigadora, no era que se hubiera travestido, era que había preservado la evidencia, que la había guardado en el lugar más secreto posible, pero la había guardado. Eso sugería que aunque no podía compartirla durante su vida, quizás, en algún nivel, esperaba que eventualmente pudiera ser comprendida, o simplemente no había podido destruir esa parte de sí mismo, ni siquiera frente a la muerte. De cualquier manera, ese hecho les daba una ventana rarísima a experiencias que generalmente se pierden por completo del registro histórico, porque las personas que las viven las hacen desaparecer antes de que puedan ser encontradas. Para finales de 2026, año en que Mario Moreno habría cumplido 100 años si hubiera vivido, había un consenso creciente entre quienes seguían el caso de que el legado de Cantinflas era más complejo, más rico y más humano de lo que la historia oficial había reconocido durante décadas. Ya no era solamente el genio cómico que había capturado la esencia del habla popular mexicana y la había transformado en arte cinematográfico de exportación mundial. Era también el hombre que había vivido durante décadas con complejidades de identidad que su época no permitía expresar, que había construido refugios físicos elaborados para honrar esas complejidades privadamente, que había cargado con un peso psicológico enorme de mantener la separación entre lo público y lo privado sin que las grietas se hicieran visibles.
Algunos argumentaron que eso hacía su trabajo artístico aún más impresionante. Había actuado no solo en sus películas, sino en su propia vida, manteniendo el personaje de Cantinflas durante medio siglo con una consistencia que requería una disciplina notable, mientras privadamente exploraba aspectos de sí mismo que ese personaje hacía imposibles. Otros argumentaron que era simplemente trágico. Mario merecía haber vivido en una época y en una sociedad que le hubieran permitido ser completo sin miedo, y el hecho de que hubiera tenido que construir un estudio secreto en el nivel semisubterráneo de una casa en Acapulco para poder ponerse un vestido era una acusación directa contra la sociedad mexicana del siglo XX, no una reflexión sobre él. En noviembre de 2026, el gobierno emitió una segunda emisión de estampilla conmemorativa de Cantinflas. La imagen era diferente de todas las anteriores. Una silueta dividida, mitad la figura reconocible con el bigote característico y la sonrisa de Cantinflas, mitad una sombra humana sin rasgos definidos. El texto decía simplemente: Mario Moreno, la vida que se vio y la vida que no se vio. Era el reconocimiento oficial y público de que había más en la historia de Cantinflas de lo que cualquier versión anterior había contado. El secretario de Seguridad, reflexionando sobre el caso en una entrevista publicada un año después del operativo, lo describió así: cuando autorizó el cateo, no sabía exactamente qué encontrarían. Pensó que quizás documentos de valor general, correspondencia, objetos de interés histórico, pero no necesariamente de carácter íntimo. No anticiparon encontrar ventanas tan directas a la vida interior de Mario Moreno, pero haberlas encontrado les dio una responsabilidad que no estaba escrita en ningún manual. Podían haberlas revelado inmediatamente, generado un escándalo de dimensiones nacionales y transformado la memoria de Cantinflas en material de debate sin fin, o podían manejar la información con la dignidad que Mario merecía, preservarla para la historia, pero protegerla hasta que pudiera ser entendida en el contexto apropiado. Eligieron el segundo camino. No sabía si en 2076 dirían que fue la decisión correcta, pero fue la decisión tomada con la mejor ética disponible en ese momento. Mario Moreno construyó 2 espacios secretos en 2 ciudades distintas. En Ciudad de México, guardó la evidencia de un amor que no podía reconocer públicamente. En Acapulco, guardó la ropa y los objetos que le permitían expresar su género de una manera que la sociedad prohibía. Ambos espacios fueron eventualmente descubiertos. Ambos revelaron a un hombre cuya complejidad interior era proporcional a la simplificación de su imagen pública. Cantinflas hizo reír a millones con su verborrea, con su ingenuidad calculada, con su capacidad de convertir la impotencia social en arma cómica. Pero Mario Moreno, el hombre debajo del bigote, vivió con aspectos de su identidad que nunca pudo compartir con nadie, que cargó solo durante 50 años de vida pública, que expresó únicamente en la oscuridad y el silencio de un estudio sin ventanas frente al mar. La tragedia no es lo que era. La tragedia es que la época en que vivió le exigió que lo escondiera. Y la admiración no debería ser únicamente por su genio artístico, sino por su resiliencia profunda. Encontró la forma de mantenerse humano dentro de la presión de ser institución. Construyó refugios donde podía respirar y preservó la evidencia de esa humanidad completa, incluso sabiendo que probablemente nunca sería vista mientras él viviera. Hoy el hotel recibe turistas que duermen, comen y nadan en lo que fue el refugio más privado del hombre más público de México. Algunos leen la placa en el lobby y sienten una curiosidad que no saben del todo cómo nombrar. El estudio permanece sellado. Los objetos más íntimos están en una bóveda en la Ciudad de México, esperando 2076. Y la historia completa esperará también.
Hay algo en esa espera que no es solamente burocracia institucional, es el reconocimiento de que ciertas verdades necesitan el tiempo que necesitan para ser comprendidas sin ser distorsionadas, y que el respeto más profundo que se puede tener por alguien que vivió con tanto secreto es no apresurarse a exhibir lo que guardó con tanto cuidado. Mario construyó sus espacios privados para ser invisible desde afuera y para tener desde adentro una vista completa al mundo. Fue una metáfora perfecta de su vida, protegido del escrutinio externo mientras observaba todo, mientras lo contenía todo, mientras seguía siendo, en el secreto de sí mismo, completamente humano. Lo que queda por preguntarse, lo que este caso deja abierto de manera incómoda, no es qué había en ese estudio ni qué significaba para Mario. Eso ya está documentado, guardado, esperando su momento. Lo que queda abierto es cuántas otras historias como esta existen en México y en el mundo, cuántas figuras históricas vivieron con complejidades que escondieron tan efectivamente que se perdieron para siempre del registro, cuántas vidas interiores fueron destruidas por sus propios dueños antes de morir, aterrados de ser descubiertos incluso después de muertos. Mario fue excepcional no porque fuera el único, sino porque preservó la evidencia, porque no pudo destruirla, porque en algún nivel que quizás ni él mismo comprendía del todo, eligió dejarla ahí, en el lugar más secreto que tenía, para que el tiempo y la historia decidieran qué hacer con ella. En 2076, cuando la fotografía y los objetos del estudio sean revelados, Mario Moreno será entendido completamente. Será estudiado como lo que fue. Un hombre que vivió con valentía sus verdades más privadas dentro de las limitaciones que una sociedad entera le impuso. Será más humano, más complejo y más admirable precisamente por todo lo que no pudo decir en voz alta. Pero ese reconocimiento está a 50 años de distancia. Por ahora, los secretos permanecen guardados, y algunos lugares cambian de nombre, de dueño y de función, pero no todo lo que guardan se va con el tiempo.